¿Se la estoy grabando? Ya. Intuitivamente, no sé cómo se dice. La verdad que no soy... Ya, ahí sí. Entonces, lo que ustedes hicieron fue lo siguiente. ¿Cuántos kilómetros recorrió en media hora? Lo que hizo Camila fue esto. Que como en 180 kilómetros se recorre 3 horas, tengo que encontrar la unicidad para poder responder las preguntas. Entonces, para encontrar la unicidad, el 180 kilómetros lo tengo que dividir en 3. Entonces, 3 en el 18, 6 por 3, 18, me sobra 0, bajo la cifra siguiente que es el 0, el 3 en el 0, 0, y me sobra 0, terminé. Entonces, esto significa que en una hora, este automóvil recorre 60 kilómetros en una velocidad constante. Ahora, si quiero saber cuánto recorrió en media hora, como dijo Felipe, y después lo corroboró, no recuerdo quién fue. Empezó Camila Jaramillo y lo complementó Felipe. Felipe, ¿cierto? Y después habló alguien más, pero ya. En media hora, obviamente, si en una hora recorre 60 kilómetros, ¿cierto? En media hora va a recorrer la mitad porque es una velocidad constante, o sea que siempre está en la misma velocidad y eso no va a cambiar. Entonces va a recorrer 30 kilómetros. Entonces esa es la primera respuesta, 30 kilómetros. Ahora, la segunda, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 8 horas? Y ahora, ¿a quién se le ocurre cómo responder esta pregunta? ¿Diego? ¿Tú que estás en el mar? ¿Se te ocurre? Yo, profe, ¿Diego Aquaman? Ya. ¿Quién dijo yo? No pude verlo. Felipe, yo Ya. Felipe. ¿Cómo sería? multiplicando 60, que sería equivaldría a una hora, ¿Ya? y por 80, que daría 480 por Muy las bien. 8 horas. Exacto. Entonces, si una hora, ¿cierto? En una hora, tú dijiste que se recorre, que ya lo habíamos calculado, 60 kilómetros, ¿cierto? Entonces, quiero saber cuánto se recorre en 8 horas, que eso no lo sé. Entonces, la forma para encontrarlo es que en una hora se recorre 60, por lo tanto, el 60 se multiplica por 8, y eso es 6 por 8, 48. 480. Y claro, agrego el 0, 480. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 8 horas? 480 kilómetros. Esa es la respuesta. ¿Ya? Y ahora, por último, eh, chicos, vamos a ver la generar. Ahí dice. Generar una expresión. Generar una expresión algebraica que modele esta situación. Alguien que no sea ni Camila Jaramillo ni Felipe, que me puede ayudar en esto. ¿Puede poner ahí Y para empezarla? Ok, espera un poquito, deja buscar un lápiz que no sea de los colores que hemos usado. Ya, entonces, Y igual, 60. 60. ya, y ese 60 ¿qué representa? Los El- Lo que kilómetros por hora. recorre en una hora. Eso. Una hora. Entonces, Kilómetros por recuerden, hora. claro, este lo voy a dibujar así, por
X. Esta es la fórmula para generar una expresión algebraica, ¿ya? Donde la Y es la variable dependiente. Este cuadrito que está aquí es la unicidad, no se lo olvide jamás. Unicidad. ¿A qué me refiero a unicidad? Una hora, un kilo, etcétera, etcétera. Y esta es la variable independiente. Entonces, la variable dependiente va a ser la cantidad de kilómetros que recorra. La unicidad es la que ustedes encontraron que es 60, ¿cierto? Y la variable independiente son los kilómetros, ¿ya? Entonces, ahora, sería Y, ¿cierto? ¿Igual a qué? Joaquín Moraga. Es y igual a 60 por X. Exacto, O 60 por H. X. O, no, o puede ser H, o en este caso dejémoslo por K de kilómetros, o KM, ¿ya? Entonces, pueden usar cualquier letra, por ahora, ya, pero ahí quedó bonita. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Que yo puedo preguntarle por cualquier kilometraje y me va a dar la respuesta de cuánto recorrió. ¿Ya? Aquí debe haber sido H, en verdad, tienen toda la razón, no K. Tenías toda la razón. Aquí son las horas. Ahí. ¿Ya? Entonces, depende de cuánto avance en kilómetros, depende de cuántas horas haya recorrido. Entonces aquí se le pregunta, por ejemplo, si, como la de recién, ¿cuántas? En 8 horas, ¿cierto? Entonces el H se reemplaza por 8 y se calcula. ¿Cómo lo hicimos aquí? Por eso aquí dice 60 por 8. Entonces se intercambia y listo. Si yo preguntara por 10 horas, el H se cambia por 10 y se multiplica 60 por 10. Y ahí se encuentra cuánto avanzó o cuánto recorrió en 10 horas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos, sobre esto? Danay, Manuel, ¿qué más que no he escuchado? Diego, ¿alguna pregunta? Camila Urbina. Yo no. ¿No? Ya, bacán. Por favor, chicos, quiero que esto quede muy claro, ya que para mañana vamos a seguir con lo mismo. O sea, vamos a seguir con la misma idea, pero vamos a profundizar matemáticamente un poquito más este tema. ¿Ya? Así que por favor, les pido si es que no comprendieron, que me lo digan para poder ir aclarando las cosas. ¿No? Ok. Entonces voy a dar un pequeño resumen de esto. Y después voy a aclarar las dudas que nazcan para poder así terminar la sesión, que esto era muy cortito. ¿Ya? Entonces dices, perdón. Un automóvil recorre 180 kilómetros en 3 horas en una velocidad constante. Entonces, lo que primero que tenemos que como identificar los 180 kilómetros, las variables y las horas. Entonces, las variables van a ser los kilómetros y las horas. Primero identificar variable dependiente, independiente, cuál depende de cuál. En este caso, los kilómetros recorridos dependen de cuántas horas ha transcurrido. En este caso, transcurrió en 3 y avanzó 180 kilómetros. La primera pregunta era, ¿cuántos kilómetros recorrió en 1 hora y media? Entonces, lo que se hizo fue primero encontrar la unicidad, que ustedes lo hicieron por instinto, ¿ya? Entonces encontraron la unicidad, que era 60, ya que dividieron 180 en 3, y encontraron la unicidad, o sea, 1, lo que recorre en 1 hora. Luego, como en 1 hora se recorre 60 kilómetros, claramente era fácil encontrar la de media hora, ya que es la mitad, y la mitad de 60 es 30. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrió en media hora? El automóvil recorrió
recuerden siempre responder así, 30 kilómetros. La segunda era ¿cuántos kilómetros recorrerá en 8 horas? Entonces, como ya sabíamos la unicidad, que era 1 hora, y en 1 hora recorría 60 kilómetros, eso es muy importante encontrar la unicidad, ya sabíamos que en 1 hora recorría 60 kilómetros, por lo tanto podíamos responder cuánto recorría en 8 horas. Entonces, para encontrar esa respuesta, lo que había que hacer era multiplicar, permiso, era multiplicar 60, que son los de 1 hora, por 8, que son las 8 horas que estoy preguntando, y me va a dar un resultado que son 480 kilómetros, que esa es la respuesta de la segunda pregunta de cuántos kilómetros recorrerá en 8 horas, 480 kilómetros. Y por último, generar una expresión algebraica que modele esta situación. Entonces, para generar una expresión algebraica, se tiene que seguir el siguiente esquema, que es y igual a un número multiplicado por x, ¿ya? En donde esa y representa la variable dependiente, ese cuadrito que está aquí es la unicidad, y la x va a ser la variable independiente. Entonces teníamos que la variable dependiente eran los kilómetros, ¿cierto?, que avanza. La variable independiente eran las horas. Y por último, en la unicidad, que ya estaba calculada, era 60. Entonces, nos generó esta fórmula que es y igual a 60 por h, que h representa las horas. Ahora, jóvenes, ¿alguna pregunta?